valdrá la pena. Entonces, lo que voy a presentar, lo que un poco comunicamos antes sobre el tema del proyecto de jóvenes y transgresión. Los materiales que tengo vienen más que todo del libro que recién publicó, recién se publicó con el Colegio de México en el último verano de 2017, El manejo del odio. Y para los que, porque veo que hay traducción, entonces para los que no leen español está la versión original en inglés que se puede conseguir en Amazon o de la Universidad de Princeton. Y entonces son partes de un capítulo que en particular se trata de la visibilidad y de las políticas visuales de transgresión y de órdenes hegemónicos nacionales, políticos y también comerciales. Obviamente, como siempre es el caso, mucho va a quedar afuera, porque es un libro, pero sí deja un poco de tiempo para discusión, entonces con gusto elaboro sobre otros aspectos. Bueno, empezamos en la mañana del 14 de octubre del 2005, cuando un transeúnte notó una gran estrella de David blanca rociada sobre una estatua de Bertolt Brecht, una representación del autor sentado, de bronce, que vigila un pequeño y tranquilo parque y tras él el río Spree, no lejos de la estación ferroviaria central de Friedrichstraße. Conforme pasaba el día, se acumularon los reportes de estrellas de David garabateadas sobre un memorial judío frente a la Große Hamburger Straße, en el corazón del área turística más importante de Berlín, en una ventana del centro Anna Frank, ante una amplia y concurrida avenida, y sobre las tumbas de Brecht, del escritor político comunista Johannes R. Becher y del autor de izquierda Heinrich Mann. Esas tres ubicadas en el cementerio de Dorotheenstraße, a un tiro de piedra del corredor comercial de Friedrichstraße. Para los que no conocen esta geografía de Mitte en Berlín, la distribución de los signos trazaba un itinerario por las calles norteñas del distrito Mitte, alguna vez hogar de gran parte de la comunidad judía de la ciudad, mismo que se representa de manera espléndida en el majestuoso Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin. Y hoy un área exclusiva, color crema, completamente renovada, de altísimo valor inmobiliario. Durante varias semanas, a partir de ese día, casi cada amanecer vio nuevas impresiones del símbolo judío en algún sitio de la ciudad. Al inicio aparecieron nuevas estrellas de David en blanco y en sitios especiales cerca o al interior del perímetro de las áreas turísticas y comerciales de Mitte. El ayuntamiento de Berlín en la Alexanderplatz, las estatuas de Marx y de Engels a unos pasos de este, una escultura de la letra E que anunciaba el año de Einstein en Hausvogteiplatz, en una zona de negocios y consumo lujoso. Su dispersión geográfica sugería que los perpetradores buscaban hipervisibilidad al circunscribirse al centro turístico de negocios y comercial, y que se centraron en sitios particulares de vergüenza y de conmemoración, lugares judíos y lugares comunistas, sitios para la memoria de las víctimas y la de la resistencia. Conforme pasó el tiempo, sin embargo, las estrellas de David comenzaron a aparecer no solo en colores distintos, sino también cada vez más en objetivos al parecer indiscriminados. Y a lo largo de áreas más extensas de la ciudad, del memorial y cementerio de socialistas cerca de la estación ferroviaria de Lichtenberg, y el enorme aislado monumento de guerra soviético en Treptow, hasta una placa conmemorativa dedicada a Alfred Döblin que colgaba de un edificio residencial en la avenida Kaiserdamm, en Berlín Occidental.
o a una serie de estructuras memoriales, cementerios, museos y en efecto sobre las paredes de algunos edificios a lo largo de diversas calles y avenidas. Todos estos sitios fueron víctimas de incursiones invisibles nocturnas que siempre dejaban la misma marca sin leyenda o firma. Cerca de un mes después, la policía ya había computado docenas de incidencias de estos misteriosos símbolos, pero confesaba que no se acercaba todavía al descubrimiento de la identidad de los umbríos perpetradores. La saga enigmática de las estrellas de David que inundaron Berlín en el otoño de 2005 abre un cúmulo de preguntas sobre la naturaleza de los símbolos, o de manera más precisa, sobre la naturaleza de las contiendas políticas al interior de las cuales se desplegaron. Sin duda algo crucial en este sentido fue no solo las relaciones indexicales de proximidad física entre las inscripciones y sus lugares de ocurrencia, sino igualmente los marcos interpretativos que guiaron las lecturas de estas relaciones. ¿Qué era precisamente aquello que hacían visible en el paisaje urbano? Se trataba, tal como algunos expertos sugirieron, de un empleo de estas, como se hizo con los nazis, para visibilizar a los supuestos enemigos de la nación alemana, o hacían tangible la presencia de corrientes subterráneas ultranacionalistas en la Alemania actual. ¿Cómo modulaban los significados de aquellos sitios en los que aparecieron? ¿Qué horizontes evocaban? ¿Y qué tipo de ansiedades provocaban? Como veremos hoy, espero, en el quid de esta rociada astral que cubrió las calles de Berlín de íconos inesperados, encontramos cierta política de la visibilidad, cierta contienda sobre la representación visual de la nueva Alemania, mediante el manejo visual de su pasado. Esta contenciosa política de la visibilidad reúne dominios distintos, desde la arquitectura monumental, por ejemplo, edificios de gobierno en Berlín de hoy, o las performances públicas espectaculares, días de conmemoración, marchas, etcétera, festivales, hasta las intervenciones tácticas a pequeña escala, o hábitos cotidianos de moda, ¿no? La ropa que la gente trae. Voy a hablar un poco sobre esos temas. Lo que está en juego en ello es lo que a partir de Alan Feldman, el antropólogo Alan Feldman, llamaré regímenes de visibilidad. Discursos y prácticas que gobiernan la política de la visualización. Al escribir sobre violencia y visión en Irlanda del Norte, Feldman describe los regímenes de visibilidad de la siguiente manera. Y él intercambia regímenes escópicos y regímenes de visualidad. Entonces aquí usa escópico, pero por régimen escópico me refiero a las agendas y técnicas de la visualización política, a los regímenes que prescriben modos de ver y la visibilidad de objetos y que proscriben o hacen sostenibles a otros modos y objetos de la percepción. Un régimen escópico es un conjunto de prácticas y discursos que establecen los reclamos de verdad, de tipicidad y de credibilidad de actos y objetos visuales, así como los modos políticamente correctos de ver. Lo que yo llamo la visión nacional, a su vez, se refiere a cómo se visualiza la narrativa nacional, a la vigilancia de sus fronteras, las fronteras de esta narrativa, y al involucramiento con sus transgresiones también. Al igual que con las formas que toman esas mismas transgresiones que se dirigen hacia este régimen de visibilidad de la visión nacional. La gobernanza de la visión nacional solo puede entenderse en relación con los regímenes legales que criminalizan las operaciones y los operadores de visibilidad múltiple y que definen qué puede exhibirse y verse en Alemania.
y exactamente de qué manera. Y es una gran discusión que no voy a entrar nada aquí, hay todo un capítulo en el libro, pero todo el mecanismo legal y luego también todos los mecanismos penales que se encargan de mantener esas fronteras y de castigar intentos de romperlas. La prohibición, pero eso sí, voy a decir, la prohibición engendra la elaboración de registros secretos y de códigos crípticos que eliden las consecuencias legales y se dirigen, por así decirlo, a un público limitado de personas cercanas, creando con efectividad una diferenciación entre públicos. Por un lado, entonces, muchos actores, incluyendo el Estado, invierten grandes esfuerzos en hacer visible lo ilícito, en documentar y publicar información sobre la extrema derecha y sus actividades. Por otro lado, en la visión nacional, el Estado pone en acto una forma de lo que el antropólogo William Mazzarella ha llamado una dispensación performativa, que en sus palabras es un orden de cosas legado por una autoridad trascendente y supervisada en su puesta en acto terrena por una persona poder soberano que es ambiguamente patrocinador y policía a la vez, cuyo personal estandarte es al mismo tiempo el paraguas bajo el cual la performance puede suceder y el arma que arremete contra aquellos que retan su integridad. Cierro cita. En las palabras de Mazzarella, y de nuevo cito, combina dos tipos de reclamos de autoridad soberana. La soberanía que abre y mantiene un espacio protegido en el que se puede poner en acto una forma de vida, y aquel que decide sobre la excepción, decide que cae fuera del orden simbólico de la ley. De manera similar, el Estado alemán delinea con cuidado los términos de la visibilidad nacional, esforzándose por incitar y habilitar performances visuales de un nuevo nacionalismo alemán, oficialmente apoyado, al tiempo que lucha por mantener una fuerte sujeción sobre las formas que tales performances toman. En esta presentación pienso en la gobernanza de la visibilidad nacional como una dispensación performativa. En mi libro examino la intensa producción hegemónica de la visión nacional desde la reunificación, su preocupación por vigilar los regímenes de visibilidad, o dicho de otro modo, las maneras en que el proyecto hegemónico de una nación alemana post-reunificación ha buscado presentarse y representarse. Al igual que a su pasado, a través del entorno construido de su nueva capital. Hoy, de acuerdo con el tema del taller, me enfocaré en las microtácticas de visibilidad, no en los megaproyectos hegemónicos y las políticas de visibilidades que se pueden decir dominantes, sino en las microtácticas de visibilidad que caracterizan a las intervenciones de los jóvenes de extrema derecha en la visión nacional. El catálogo bastante variado de operaciones tácticas a las que abrevan los jóvenes extremistas de derecha para manejar su propia visibilidad y confrontar a los regímenes de visibilidad dominantes. Y ahí también hay un tema de esconderse y revelarse al mismo tiempo, como en la plática anterior, ¿no? La misteriosa naturaleza del asunto de las estrellas de David y su obstinado rechazo de extinguirse inspiró muchos debates en torno a cómo interpretarlas y responder adecuadamente. La primera cobertura de prensa presentaba una mezcla de perplejidad, indignación y frustración. Había muy poco, parecía, que pudiera darse por sentado. No solo las identidades de los ágiles rociadores, sino también sus inclinaciones políticas o posibles motivaciones eran difíciles de extrapolar a partir de los resultados de sus actos, cuando menos al principio. Con un contexto ambiguo y un público no específico y no especificado, el mensaje a leer en sus actos de escritura anónimos, reiterativos, sin comentario, parecía inescrutable. Las reacciones inmediatas consideraron la motivación antisemita
como una de entre una serie de posibles comprensiones del signo y no necesariamente como la más probable. En efecto, en mi experiencia, Graffiti de la Estrella de David aparecía con mayor frecuencia en conjunto con lemas filosemíticos o prosionistas que señalaban a facciones adentro de los grupos militantes antifascistas como sus autores. Tales composiciones no desplegaban el estigma con el que el nacionalsocialismo marcaba a los judíos, sino más bien el escudo de armas del Estado de Israel. Solo de manera muy rara encontré yuxtaposiciones de la Estrella de David con señales sin duda antisemitas. Empero, aisladas, sin leyendas o comentarios, el significado de las estrellas de David en este caso quedaba exasperadamente opaco. En lenguaje técnico podríamos decir que en ausencia de cualquier relación sintagmática con otros signos cercanos, las estrellas de David se encontraban despojadas también de cualquier relación paradigmática, asociativa. ¿Qué podría fungir de su sinónimo? Eso sería una relación paradigmática. ¿Eran sustituibles por una esvástica? ¿Se trataba de un eslogan pro-sionista? Quizás un lema pro-palestino. Sin embargo, las estrellas de David en los Hechos no aparecían aislados. Se veían garabateadas sobre sitios, edificios y monumentos que tenían significados especiales y gesticulaban hacia horizontes políticos y históricos particulares. Y cuando menos durante un momento, plagaron solo un perímetro muy específico de la geografía urbana. Antes de que pasara una semana, la policía se había convencido de que mientras que no hay evidencia concreta respecto a los perpetradores, y eso es una cita, creemos que provienen del medio derechista. Las yuxtaposiciones reiterativas de las estrellas de David con ubicaciones espaciales surgieron en el discurso público como algo inconsistente con una interpretación prosionista, filosemítica, pero tampoco parecían apoyar la hipótesis de que musulmanes antisemitas estuvieron tras el graffiti. Algunos especialistas concluyeron que la distribución espacial de las estrellas de David sugería fuertemente las participaciones de jóvenes organizados del Berlín Oriental. Según un especialista, los neonazis empleaban cada vez más el símbolo judío, uno de cuyas mayores ventajas relativas comparada con, por ejemplo, la esvástica, era su legalidad. Por tanto, al grado en que el graffiti constituía operaciones tácticas en contiendas por la política de la visibilidad y la visualización de la política, con la que la nación se despliega a sí misma, ante sí misma, así como ante otros, su eficacia se debía al paisaje urbano singular de la capital alemana. Su capacidad de tejer significaciones legibles con el paisaje urbano y de indicar la copresencia en la ciudad de potencialidades violentas dependía de su articulación espacial con una topografía de sitios especiales, cuya pura densidad, tanto como sus significados peculiares, resultan únicos en Berlín. Las estrellas de David hacían que estas potencialidades fueran tangiblemente evidentes mediante su inscripción gráfica sobre el entorno construido, conjurando para muchos en la ciudad a la vez la memoria histórica del nacionalismo genocida y de manera inseparable su doppelgänger, las potencialidades latentes persistentes de un nacionalismo ilícito y violento en el presente. Fue el emplazamiento cuidadoso y repetitivo de los símbolos en el paisaje urbano lo que facilitó la fusión de esos dos horizontes temporales de una forma tanto visible como, después de algún tiempo, para que el patrón se asimilara, legible. Los sitios que permitieron esta fusión entre pasado y presente para volverse significativamente visibles, ofrecían mucho más que su mera concreción física, digamos, del modo que, digamos, un muro anódino podría representar
un lienzo para graffiti o una hoja de papel en blanco podría ser una superficie para la escritura. En lugar de esto, formaban parte de una composición semiótica dentro de la que los símbolos referenciaban ciertas significaciones y adquirían de manera gradual cierto grado de coherencia textual. En otras palabras, la configuración particular de estos sitios permitía que el graffiti se volviera cada vez más significativo, más legible, más interpretable. Tal consolidación de significado y coherencia progresiva llegó al grado en que cada nuevo incidente hacía que la proximidad entre los símbolos y lugares especiales pareciera menos como el posible atributo arbitrario de un evento único y más como una regla que gobernaba cierta regularidad convencional. Un legisigno, en palabras de Charles Peirce. En un sentido, fueron estos sitios los que constituyeron a las estrellas de David como signos, al hacer posible su interpretación e imbuirlas con valores específicos. En el discurso público de los medios y en la opinión de muchos de mis conocidos en Berlín, esos valores señalaban sin ambigüedades hacia el este y hacia la derecha. Estos sitios, sin embargo, operaban no solo como fundamento de significación, sino también como puntos de amplificación, como especie de transmisores que legaban a las estrellas de David intensidades amplificadas y una exposición magnificada. Comparten por lo menos tres importantes atributos con lo que Foucault definía como heterotopias. En primer lugar, señalan hacia otros sitios. Son símbolos en el espacio urbano. En segundo lugar, su cualidad especular de espejo incluye tanto su propia presencia material, heterotópica, ahí están, son sitios reales, como la ausencia material utópica de esos otros lugares que representan, que no están presentes ahí. Por último, se vinculan con temporalidades especiales que implican una ruptura radical con los sentidos cotidianos del tiempo normales, por ejemplo, cementerios, museos, etc. Tienen otra temporalidad. Festivales también. De este modo, resultan fundamentales para la elaboración y estabilización de las narrativas nacionales dominantes, al tiempo que se vuelven blancos estratégicos, ellos mismos, clave de los esfuerzos por desestabilizar a esas mismas narrativas que dependen de ellos. La abundante y descentralizada geografía heterotópica de Berlín inviste a ciertas localidades, de hecho en ocasiones a zonas urbanas completas, una profusión de valores siniestros, heroicos y melancólicos, como lugares de vergüenza, de conmemoración o de orgullo. La condensación de tiempos y lugares en estos sitios heterotópicos y la filtración de sus significados especiales hacia la ciudad que les rodea definen juntos cierta geografía urbana de valores políticos. Y esta geografía, a su vez, conforma un mapa estratégico para la visualización de las narrativas nacionales en contienda en el paisaje urbano. Efectivamente, las estrellas de David al inicio aparecieron solo en lugares centrales, que les dieron significaciones semióticas tanto como hipervisibilidad, y solo de manera subsecuente se volcaron hacia el paisaje urbano en general, al ya, por decirlo así, al ya llenarse de esas significaciones, al ya ser reconocidas como algo que tiene esa significación. En el Berlín post-reunificación, los contornos de tales territorializaciones y con ellos los términos generales de las luchas en torno a la visibilidad en la ciudad se han conformado por los proyectos masivos dominados por una articulación hegemónica del Estado, el mercado y lo que se llama hoy en día la sociedad civil. Numerosos estudiosos han escrito sobre las transformaciones que Berlín ha atestiguado en décadas recientes, analizando las dimensiones simbólica, política, arquitectónica, urbánica, estética y social de los cambios monumentales en el nuevo paisaje urbano de la nueva capital. Sí, tal como ha sostenido Lefebvre, una nueva hegemonía no puede sino producir nuevos espacios. Entonces la República de Berlín lo ha hecho con vigor excepcional.
Por consideraciones de tiempo no voy a examinar aquí las inmensas transformaciones del espacio urbano de Berlín y sus significados políticos, un tema que sí discuto en el libro. Solo quiero anotar que de manera paradójica, precisamente es la persistente inversión en la producción de tales lugares lo que ha puesto a disposición un banco particularmente rico de objetivos para aquellos quienes, como los rociadores anónimos de las estrellas de David, pudieran desear disputarla. El consenso rápidamente aceptado respecto al significado de los símbolos como obra de los nacionalistas alemanes proveyó de cierto confort, en tanto que los otorgó legibilidad. Pero el no poder localizar a los escurridizos rociadores, quienes continuaban sus golpes de manera incesante, al mismo tiempo generaba una aflicción siempre más intensa. Mientras tanto, en foros de la extrema derecha, las expresiones de entusiasmo con los graffiti de las estrellas de David fueron pocas e infrecuentes. A excepción de un puñado de expresiones laudatorias, los comentarios por lo general expresaron resentimiento ante lo que describieron como la impugnación automática de los extremistas de derecha. Muchos condenaron esos actos como vandalismo sin sentido y vano, impropio del movimiento, y deploraron en especial la profanación de tumbas. Como operadores de visibilidad, se juzgó a las estrellas de David ampliamente como contraproducentes, impropias o inadecuadas. Eso de los extremistas de derecha. Para fines de noviembre, alrededor de un mes y medio después de que se observaron los primeros símbolos, el recuento había desaparecido casi por completo de la mirada pública. Jamás se identificó a los rociadores. Dejando de lado sus evaluaciones disparejas e interpretaciones variadas, el episodio de las estrellas de David nos recuerda dos elementos cruciales. En primer lugar, generó hipervisibilidad de manera efectiva y con ella cierto pánico y especulación no menores, todo esto con instrumentos de baja tecnología y con alta precisión y con impunidad total. En segundo lugar, expuso cómo la visión nacional, a su vez, conforma un terreno, un objetivo y un adversario para aquellos quienes querían frustrar sus esfuerzos. Los regímenes de visibilidad dominantes abren espacios para una serie de juegos de visibilidad local que introducen al tejido material de la ciudad indicios de pasados presentes que acechan al proyecto de una nación democrática tolerante, liberal. Como tocan tabúes culturales profundos, tales intervenciones constantemente implican la transgresión tanto de normas sociales como de códigos legales. Para muchas personas, la violencia forma una dimensión sobresaliente, tanto de los horizontes históricos que tales signos evocan, como de los malestares contemporáneos que señalan. Empero, la violencia designa cosas bastante diferentes y de manera diferencial para gente diferente. Hay un mundo de diferencia entre exhibiciones y percepciones de amenaza potencial y aquellos momentos de realidad demasiado tangible, o entre la conmemoración colectiva de un pasado brutal y el aquí y ahora de un cotidiano racista. Hablar de violencia nacionalista comúnmente se refiere a la ejecución en Alemania, ¿sí? Violencia nacionalista. La ejecución premeditada llevada a cabo por células terroristas o a allanamientos brutales de negocios de inmigrantes o agresiones físicas entre grupos rivales de jóvenes ebrios. Pero menos a la generación de temor en el reino de lo visual. A menudo, sin embargo, las prácticas de visibilidad se dan sobre la territorialización material de potencialidades e insinuaciones, y no en torno a la brutalidad física como tal. En Berlín, como en otros sitios, aunque la brutalidad física siempre está atrás con potencialidad, si no, no funciona. En Berlín, como en otros sitios, las geografías del miedo corresponden solo de manera parcial con la distribución espacial de los ataques o asaltos físicos. Los extremistas de derecha, por lo general, hacen que su presencia se sienta de forma visual en el espacio urbano, de modo que para ciertas audiencias, lo saben bien, evocan posibilidades amenazantes, no para todos.
El manejar tácticamente la frontera entre lo visible y lo invisible, lo expresado de manera explícita y lo insinuado de manera implícita, ocasionan evidencia visual, atención pública y para muchos ansiedades amenazantes. Aún conforme confundía a las autoridades y sobresaltaba a los residentes, entonces, la narrativa de las estrellas de David no fue de hecho un incidente único, sin precedentes. En lugar de esto, se trató de entre una serie de operaciones de visibilidad que los extremistas de derecha llevan a cabo de manera rutinaria. Tales tácticas de visibilidad contrastan pronunciadamente en cuanto a escala con los tipos de política de visibilidad monumentales hegemónicos. Sus instrumentos son variados y van de ítems de moda, pintura y brochas, o latas para rociar graffiti, hasta pegatinas y carteles, o estandartes y lemas. Se componen de la calibración rudimentaria de las apariencias corporales, tanto como de las intricadas intervenciones clandestinas sobre el paisaje urbano. En resumen, constituyen un amplio espectro de distintas prácticas comunicativas que se orientan a públicos bastante diferentes, desde los residentes de algún vecindario hasta públicos internacionales, en la esfera pública internacional. Como sucesos comunicativos participan de una serie de conversaciones distintas, que suceden en escalas sociales diferentes. Es distinto el público del barrio que las noticias que aparecen en el New York Times o el CNN. Y, por tanto, tienen matices muy diferenciados también. La apariencia física de los cuerpos de la extrema derecha juega un papel crucial en la performance visual de su yo. Y para quienes tienen buenas razones para preocuparse por su presencia, territorializa potencialidades aterrorizantes. El cuerpo se presta a fungir de sitio de una amplia gama de operaciones de visibilidad. Tres cualidades lo hacen particularmente adaptable y efectivo, y seguro hay más, pero esos son tres que analizó. Su movilidad o su capacidad de navegar el paisaje urbano utilizando una variedad de métodos. Segundo, su singularidad o la manera en la que su estar ahí físico le otorga concreción y facticidad. Ahí está el cuerpo del neonazi, el peligro, ¿no? Y su cualidad de manipulable y las operaciones múltiples y flexibles que, como veremos, se pueden combinar en permutaciones aparentemente innumerables. Para poder transmitir su política de forma visual sobre sus cuerpos y bajo la mirada vigilante y mano de hierro del Estado, los extremistas de derecha emplean un léxico de símbolos convencionales, códigos crípticos y estilos gráficos, por ejemplo, fuentes góticas, interpretaciones icónicas de figuras mitológicas nórdicas, o cifras numéricas para combinaciones de letras prohibidas, 88 por Heil Hitler, 18 por Adolf Hitler, así, etc. Un joven, por ejemplo, tenía un tatuaje que decía Hass, H-A-S-S, con sus últimas dos letras estilizadas como el símbolo de la SS, que es proscrito por ley. Situado a lo largo de 4 dedos de su mano, cada letra en un dedo, sus letras permitían varias operaciones tácticas. Exponer por completo sus caracteres ilegales lo hacía correr el riesgo de enfrentar consecuencias legales y exigía, cuando menos, la percepción de estar a salvo de la ley en sitios considerados suficientemente íntimos, en departamentos, entre grupos de amigos, en el parque, en un lugar donde nadie más está. Bajo circunstancias menos favorables, los anillos permitían el ocultamiento selectivo de los elementos discretos del tatuaje, o sea, de alguna letra en particular, o dos, y su orientación diferencial para públicos distintos. Deslizar un anillo sobre una de las dos letras que componían el símbolo ilegal construía un manto protector ante la ley, que prohíbe no el símbolo per se, sino su despliegue público, ¿no? Perdón, público. Sin embargo, tal borramiento parcial al mismo tiempo anunciaba con total claridad la existencia del tatuaje ante otras audiencias, incluyendo a los activistas Antifa o a los camaradas.
Una tercera posibilidad es el ocultamiento total del tatuaje que le eximía de ser un marcador visual significativo de identidad política. O finalmente, como este joven finalmente lo hizo después de tener muchos problemas con la ley, cambiar el diseño de las letras y salir de este juego. Es decir, ya demasiado problemas. Algunos accesorios adicionales refieren aún más las capacidades tácticas del cuerpo. Los estilos de peinado, como el skinhead o el rené, no son muy comunes, pero ahí están. Joyería, como los pendientes con la runa Odal, y las que es una runa, una letra nórdica vieja, la runen, ¿no? Las marcas de moda. Los atuendos, como los tatuajes, presentan una red en cascada de provocación y transgresión y permiten una orientación diferenciada también, dirigida a públicos distintos. Algunas marcas son ilegales y se exponen solo con precaución. Otras, pese a ser legales, son legales, pero indican sin ambigüedades identificación con la extrema derecha. De modo que, dependiendo de las circunstancias, pueden invitar expresiones de camaradería o provocar reacciones hostiles. Otros aún solo apuntan de manera más o menos vaga a la posibilidad de alguna orientación política de derecha. Entonces hay una gradación ahí. El contexto y el público son claves para la performance y la calibración de la visibilidad extremista de derecha desde siempre se orienta a estos. Por ejemplo, no todos reconocerían ciertas marcas como prohibidas legalmente, o ahí donde se condonan como indicaciones claras de orientaciones neonazis. Muchos perciban ciertas marcas de ropa, como Lonsdale, por ejemplo, no sé si conocen. Lonsdale es una marca de ropa bastante popular entre punks, skinheads, fans del food, como un sólido indicador de simpatía por la extrema derecha, pese a que son muy populares en otros medios subculturales. El significado de aquello que se visualiza en tales performances depende, por tanto, de la dispareja erudición de los distintos públicos. Son expertos o no, son de la escena, son antifaz, son policías, son gente normal, como ellos los describen. Diferentes dominios materiales se articulan unos con otros y con contextos en transformación para dar pie a una gama de combinaciones e interpretaciones posibles. En las manifestaciones, por ejemplo, los brazos de más de un par de participantes a menudo exhiben lo que de otro modo parecería una venda inadvertida. En tales eventos, no obstante, pegadas justo a la altura de la manga de la camisa, la venda se vuelve una señal clara de la presencia de un tatuaje ilegal bajo esta, aun cuando enmascara la naturaleza precisa del símbolo y se abstenga de transgredir la ley. Ya sea que el supuesto tatuaje, que la venda, a la vez oculta y revela de manera tan patente en el acto mismo de ocultar, exista en la realidad o no, resulta completamente irrelevante. La operación misma del borramiento visibiliza aquello que supuestamente se esconde de la vista. Algunos de mis informantes llevaban chaquetas sobre sus camisas, marca Lonsdale, pues tenían el Lonsdale, tenían las chaquetas. Ahora bien, cerrar la cremallera completa de la chaqueta eliminaría de manera íntegra cualquier rastro de significación política. Abrir la chaqueta por completo, dejar todo el Lonsdale, ahí aparece todo el Lonsdale, expondría todo el logo y dependiendo del contexto y del público, esta posibilidad sugeriría a un grado mayor o menor una asociación extremista de derecha potencial. Pero será la chaqueta de manera parcial, así que solo se quedaran las letras NSDA en plena vista, haciendo referencia al acrónimo ilegal del Partido Nacional Socialista, al mismo tiempo evadía la prohibición legal del despliegue público del símbolo y comunicaba a cualquiera con apenas un conocimiento incipiente del campo de la extrema derecha, una performance provocativamente inequívoca
de una imagen pública comprometida con el extremismo de derecha, con el neonazismo, ¿no? Entonces, una operación discreta de borramiento parcial produce en este caso, entre aquellos suficientemente conocedores como para leerlo, el efecto de hipervisibilización. Los recursos tácticos del cuerpo como instrumentos de visibilidad, su movilidad, su versatilidad y su singularidad, lo hacen inadecuado para aquellos propósitos que exigen algún grado de inmutabilidad durable, como la posibilidad de una iterabilidad exacta o una multiplicidad de intervenciones simultáneas en ubicaciones diferentes. Varios elementos propagandísticos, pegatinas, volantes, carteles, graffiti, abren un arsenal diferente de tácticas visuales que permiten la estabilización de significados, su duplicación y su expansión territorial en la ciudad. Para aquellos que los pueden percibir e interpretar, operan no por proximidad como el cuerpo, sino más bien como representaciones de algo otro, de la posibilidad abstracta de que la violencia física pudiera irrumpir concretamente en la escena. No está ahí, pero la potencialidad está presente. Al divorciar el signo del cuerpo, minimizan la medida del riesgo individual. Recuerden que jamás se identificó a los rociadores de las estrellas de David. Al tiempo que permitan una densidad visual superior de la que los cuerpos solos permitirían. Tales recursos tácticos son particularmente significativos debido al régimen penal que gobierna a la visión nacional y bajo la cual el vínculo entre un signo y un cuerpo puede implicar serias consecuencias legales para el cuerpo, ¿no? Para el individuo. Asimismo, permiten la existencia de intervenciones visuales en amplias regiones, vecindarios, distritos enteros de la ciudad. La reiteración, y con esto voy a terminar, tiene la ventaja de realzar la visibilidad de términos en particular. Los patrones recurrentes se incorporan a ciertos hábitos de percepción, de manera que cuando se las encuentra, se registran conscientemente sin el esfuerzo que implica en otras circunstancias el escrutinio visual. Los diseños predecibles, las composiciones gráficas estándar de las combinaciones de color convencionales, por ejemplo, las representaciones de estilo gótico de escritura runen o los colores negro, blanco, rojo del Reich alemán, constituyen cuando menos para algunas sensibilidades perceptivas géneros visuales que operan, por así decirlo, de manera automática. Para el que está habituado a ver, se vuelven visibles y perfectamente legibles no mediante la mirada, sino a través de un vistazo fugaz con el rabillo del ojo. Por supuesto, esta mirada depende de manera crucial de las ubicaciones particulares. El mismísimo signo podría invocar otros significados en otros sitios o para otras miradas. La manera en que distinta gente lee las señales en el contexto denote múltiples sensibilidades estéticas y visuales. Estas, a su vez, se traducen en percepciones diferenciadas de lugares y de señales y de las relaciones entre estos en el paisaje urbano. Las relaciones indexicales, las relaciones de proximidad física, entre ciertos lugares y ciertas señales visuales desplegadas permiten la territorialización de la violencia como potencialidad en la ciudad. Invocan tanto el espectro de un pasado violento como la violencia latente en el presente. Su espectralidad yace en esa duplicación que ponen en acto. La fusión en sitios concretos de la nación violenta y de la violencia nacionalista.